Muchas bendiciones, querido pueblo del Señor, amigos, y que Dios siempre les esté cuidando y protegiendo. Siempre es un privilegio compartir por este medio con ustedes la palabra del Señor. Así que en esta ocasión vamos a considerar el versículo 5 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Así que Mateo capítulo 5 versículo 5 dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿No? Entonces, ahí tenemos esta bienaventuranza de la palabra de Dios. Bienaventurados. Realmente es una palabra que está diciendo felices, bendecidos, dichosos aquellos, ¿no es cierto? Y en este caso, de una forma concreta, los mansos. Así que le propongo considerar en esta ocasión el tema felices los cristianos mansos o felices los que tienen en su vida la mansedumbre, ¿no? Felices. Ahora, uno se pregunta frente a esta situación, ¿qué es mansedumbre? ¿Qué es mansedumbre en verdad para nosotros de una forma concreta y clara? Y podemos decir con certeza esto, ¿qué es mansedumbre? Es la serenidad y la ausencia de egoísmo que poseen quienes son verdaderamente fuertes. Qué interesante. Así que la mansedumbre no es sinónimo de debilidad, tampoco es algo que se pueda considerar como una persona demasiada tranquila, demasiada pasiva y que no hace nada, no dice nada, entonces se dice, no es manso, es humilde, tiene mansedumbre. No, aquí hay una combinación, ¿cierto? Serenidad, ausencia de egoísmo que poseen quienes son verdaderamente fuertes. Así que la mansedumbre es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en un hijo, en una hija de Dios. No podemos separarnos de este énfasis, de esta verdad que está en la misma palabra del Señor. Es más, la misma palabra de Dios dice que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Ahora permítanme compartir algunos ejemplos de gente que realmente tenía mansedumbre en la palabra del Señor. Y justamente allí encontramos en Números capítulo 12, versículo 3, lo siguiente, ¿no? Dice ahí, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Moisés era muy manso, o sea, tenía un carácter firme, pero al mismo tiempo honesto y sincero. Y podemos nosotros mirar a la luz de nuestro conocimiento de la vida de Moisés, ¿cómo era Moisés? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era como persona, como líder? Entonces, de eso habla la mansedumbre. Eso es lo que es ser manso. Así que por favor, no hay ninguna otra debilidad en ser manso o en ser humilde.
Lo interesante que esta bienaventuranza, en las diferentes versiones, en la mayoría de las versiones, la palabra manso se sustituye por la humildad. Y bueno, esa es una palabra más conocida para nosotros, pero sin embargo, la humildad es saber quién es uno, tener un concepto cabal de lo que es uno, ni más ni menos, exactamente como uno es, así es, y eso es el sentido del término humildad. Entonces, realmente es importantísimo para nosotros considerar esta bienaventuranza. Si ser manso es ser humilde, y ser humilde y ser manso es igual mansedumbre, y si mansedumbre es tener la fuerza, la firmeza, junto, unida con amabilidad y justicia a la vez, eso es realmente una buena unión de lo que muestra un carácter, una conducta de un hijo, de una hija de Dios con mansedumbre. Porque de lo contrario, entonces estaríamos hablando de otra cosa que no quiere decir la palabra de Dios. El otro ejemplo que podemos ver nosotros de la mansedumbre es esencialmente un ejemplo de la vida de Jesucristo. Y bueno, permítame leer aquí Mateo capítulo 11, versículo 29, donde dice la palabra lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, dice Cristo, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, manso y humilde de corazón. No tiene que ver con cosas externas, sino con la condición de tu ser. ¿Cómo está ahí dentro de tu ser, tu corazón, lo más íntimo de tu vida? ¿Cómo está? Por eso dice, ¿no? Aprende que soy manso y humilde de corazón, de adentro hacia afuera tiene que ver la mansedumbre. Y Jesucristo es la encarnación de la mansedumbre. Ahora usted puede mirar, ¿no es cierto?, la vida de Cristo. Cristo fue firme, fue también comprensible, fue paciente, amaba, pero también decía las cosas por su nombre. Y si había que confrontar, confrontaba él de una forma directa, franca y clara, pero jamás con odio, jamás con egoísmo. Eso es ser manso, ser como Jesucristo. Por eso dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, queridos hermanos, amigos míos, necesitamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible esto de la mansedumbre? Solamente es posible cuando nosotros vivimos y hemos sido llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces ahora podemos vivir con ese carácter, con esa mansedumbre, ser personas mansas y humildes para la gloria del Señor. Pero no es que ahora aquí solo tenemos que dejar claro el asunto de la mansedumbre. No, sino la pregunta es, ¿por qué son felices los mansos? ¿Por qué son felices aquellos hijos, hijas de Dios que tienen la mansedumbre en sus vidas? ¿Por qué?
¿Qué les trae a ellos esa felicidad? ¿Qué hace que ellos anden de ese modo contentos y satisfechos en la vida a pesar de las circunstancias adversas? Bueno, en primer lugar, porque ellos son gobernados por Dios. Claro, no puede ser de otra manera. Ellos son gobernados por Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en ellos. Porque el Espíritu Santo está habitando y controla todo su ser. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Van a ser personas con mansedumbre, personas sujetas, guiadas, llevadas por los impulsos del Espíritu Santo en sus propias vidas, en su mente y en su voluntad. Entonces, si uno es lleno del Espíritu Santo, tiene que ser una persona gobernada por Dios. Ese hombre, esa mujer, realmente es bienaventurado porque Dios es quien está gobernando. Ahora, la mansedumbre, entonces, es la auténtica humildad, donde el orgullo ha sido desplazado en esta vida. Pero permítanme este ejemplo acá. La palabra mansedumbre está conectada directamente con con el domar los animales. No, vamos a decir animales salvajes, que son domados, que son adiestrados, hasta el punto de que ese animal no acepta el control, ¿no es cierto?, de su amo, que ese animal ha aprendido a corresponder a la dirección que le da su amo. Eso es aquel que tiene todo bajo control. Es aquel que ahora acepta y vive bajo la dirección del Señor y por lo tanto es una persona mansa, manso, ¿no es cierto? Tiene humildad verdadera, tiene mansedumbre, es una persona firme, pero a la vez amable. Es una persona que no está camuflando nada, pero a su vez también tiene muy claro el asunto de restaurar y de perdonar y de sanar y de levantar o de propiciar todo esto en los demás. Eso es básicamente. Por eso están siendo gobernadas por Dios. ¡Qué felicidad! Por eso tienen la paz de Dios. Por eso realmente disfrutan la verdadera y la perfecta libertad, porque están siendo gobernadas por el Señor. Por eso son felices. Segundo, ¿por qué son felices? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos van a recibir. A ellos Dios les va a dar aquello que Él ha prometido en su palabra. Pero ¿cómo pueden los que no han aprendido a ser gobernados por Dios recibir la promesa del Señor? No, no pueden. Por eso alguien ha dicho con tanta certeza, ¿no es cierto? Los que han aprendido a disciplinarse ellos mismos y a disciplinar sus pasiones e impulsos, aquellos realmente poseen la verdadera grandeza. Nadie puede querer gobernar a otros sin ser gobernado antes ellos mismos y controlados por Dios mismo. Muchas veces
al ciudadano promedio le gusta controlar a los demás. Muchas veces en la iglesia algunos quieren controlar a los demás. Pero lo que esta bienaventuranza nos está diciendo es que si yo voy a controlar a alguien, yo tengo que haber sido controlado y vivir una vida realmente controlada, centrada, enfocada en lo que es los asuntos de Dios y vivir una vida consecuente de tal manera que Dios sea glorificado con mi modo de ser. Eso es lo que implica realmente. Y cuando uno va a andar así, dice la palabra, ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos tendrán la bendición. Ellos no van a realmente estar delante del Señor y van a estar contentos siempre haciendo lo que a Dios le agrada. Un pensador dijo así, ¿no? La renuncia a uno mismo es el camino al dominio del mundo. Las personas, los cristianos con mansedumbre, son los que van a ser los reyes sobre el resto de los seres humanos. Entonces, por eso son felices, porque ya sus vidas están gobernadas por el Señor. Y Dios les va a dar lo que Él ha prometido a ellos y lo van a recibir ellos. ¿Por qué? Porque realmente han vivido, caminado bajo ese control del Señor. Por eso son felices, por estar gobernados por el Señor, porque van a conseguir o van a recibir la tierra por heredad. Ellos van a ser quienes también van a hacer esa labor, ¿no es cierto? Así que, si tú quieres recibir las promesas del Señor, si tú quieres tener aquello que Dios ha prometido, entonces tienes que ser manso. Tienes que tener la mansedumbre en tu vida. Tienes que depender y confiar en Dios, porque la Biblia dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los mansos. Claro que sí, y que alabado, glorificado sea el Dios Todopoderoso. Bendiciones.